La idea es suprimir las barreras que obstaculizan el flujo natural de comercio internacional e inversión extranjera directa. Yo me imagino que The Economist está refiriéndose implícitamente al fenómeno Trump y también, bueno, al fenómeno Marine Le Pen en Francia, porque se supone que tanto en el primer caso, que ya ha tenido éxito la elección y ha sido elegida como presidente de los Estados Unidos, como en el futuro, que está por ver que el Frente Nacional sea elegido como partido ganador de las elecciones presidenciales francesas, se van a poner en práctica esos, o se van a arbitrar obstáculos que impidan el libre flujo de las mercancías y de los capitales que se corresponde con la inversión extranjera directa. A ver, yo en primer lugar te diré que no pienso que Trump vaya a desarrollar en la práctica, otra cosa es la teoría y otra cosa sean los argumentos electorales, los elementos necesarios para obstaculizar el comercio internacional. Es cierto que ha impedido o que ha propugnado y conseguido que no se suscriba el Tratado Pacífico, Interpacífico, pero eso no significa que se eche atrás la globalización, significa que no va más adelante por el momento. Y en cuanto al TTIP, es decir, el tratado entre Estados Unidos y Europa, no estaba saliendo adelante. La elección de Trump lo único que hace es hacer pensar que será incluso más difícil, pero con Obama no funcionó y con la Unión Europea no ha funcionado, con su actual configuración, quiero decir, la Gran Bretaña todavía en ella. Eso son elementos, digamos, institucionales de absoluta relevancia en este caso. ¿Qué es lo que estamos pensando? Bueno, pues lo que todos sabemos, la globalización es beneficiosa y es positiva para prácticamente todos los intervinientes en todos los casos. ¿Que hay inconvenientes, que hay perdedores? Bueno, en toda acción humana hay perdedores, hay errores, hay inconvenientes, pero en términos generales y como media, la globalización es un bien para la humanidad, como demuestro en el libro creo demostrar en el libro, perdón por la petulancia, de manera bastante inequívoca. Es decir, el estallido de globalización que han experimentado los países más pobres del mundo les ha colocado en una dinámica de crecimiento por encima, en tasas superiores a la de los países avanzados, que está efectuando la aproximación, lenta pero segura, de esas economías. Obviamente, si se obstaculiza ese fenómeno, se para el proceso y volveríamos a una situación análoga a la que tuvo lugar en la Europa de entreguerras y en Estados Unidos a partir de 1930. También explico esa situación en el libro, no quisiera utilizar mucho del tiempo que tengamos para meterme en temas concretos, ¿no? Pero hay un referente que es el bloqueo internacional de la libertad de importación y exportación, consecuencia de la ley Smoot-Hawley, que aprobó el Congreso y tuvo que firmar el presidente norteamericano en 1930, que generó el caldo de cultivo que después abocó en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los bloqueos del comercio internacional son en general deletéreos y suelen tener consecuencias mucho más allá de las intenciones de sus auspiciadores, ¿no?, de aquellos que los crean. En el seno de la Unión Aduanera o del mercado común, las barreras caen totalmente, por lo tanto, y en ese ámbito ya podemos decir que hay libre comercio, es decir, el ideal a perseguir. Otra cosa es que haya una tarifa exterior común, es decir, un arancel frente a terceros, pero ese arancel frente a terceros no es superior a los aranceles que tenían cada uno de los países componentes de la Unión Aduanera o del mercado común, por lo tanto, no hay incremento en el bloqueo, lo que hay es una facilitación del comercio dentro del sistema. Luego el sistema va creciendo, como pasó con la Comunidad Económica Europea, que a su vez fue hija de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando se crea en 1957 el Tratado de Roma hay 6 países. ¿Cuántos somos ahora? Creo que 28. Digo creo porque todavía la Gran Bretaña no se ha salido, el Reino Unido de la Gran Bretaña no se ha salido, pero de 6 a 28 ha habido un incremento sustancial de aquellos que se han beneficiado no ya solo del comercio, sino de las facilidades y de los elementos complementarios, por ejemplo de financiación, que la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea después confieren a sus miembros, tanto más cuanto más pobres son. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual se dice no podemos integrar a Rusia dentro de la Unión Europea? Pues lo primero y principal, que llamar Unión Europea a un país que termina en Kamchatka es extremadamente complicado desde el punto de vista de la lógica geográfica. Y en segundo lugar, como tiene una renta per cápita de aproximadamente $11.000 y la mediana europea, bueno, la media europea está situada mucho más arriba, las transferencias de fondos que habría que realizar agotarían los recursos de la Unión Europea, con lo cual ni se plantea. Estamos hablando de un país de 148 millones de habitantes. Volviendo al origen, es una butad eso de decir que hacer un tratado de libre comercio o generar un área libre de aranceles no es sino incrementar el proteccionismo. No, nada que ver. Eso es muy gracioso para algún texto de broma, pero no tiene ningún significado en absoluto.
A ver, la inversión extranjera directa lo que significa es que empresas procedentes de un país distinto del receptor realizan operaciones de montaje de plantas de fabricación o centros de generación de servicio en ese país receptor, con cargo a los recursos que tiene esa empresa que viene de fuera. Dicho de otra manera, el país que recibe la inversión extranjera directa no tiene que endeudarse en el exterior con los riesgos que ello conlleva, de toda índole, y no es el momento de explicarlos, al objeto de tener los fondos necesarios para montar esa inversión. No, te la monta otro, como dicen los técnicos, a su riesgo y ventura. Es decir, alguien que viene de fuera decide que tú, como país, y este sector en concreto en el que va a invertir, ofrece las posibilidades dentro de un contexto de instituciones que es favorable para ponerse a producir allí y después vender en ese país, vender en el entorno, vender en todo el mundo, intercambiar piezas y montarlas en un tercer lugar. Es decir, lo que la estrategia de la empresa decida. Y lo hace gratis para ti, que eres el receptor. Caramba, ¿cómo puede haber gente que se oponga a eso? Me dices ejemplos o cifras. A ver, España en 1959, y es un ejemplo que tenemos bien a mano porque para eso estamos aquí, era un país autárquico, es decir, estaba cerrado sobre sí mismo. No era un país extremadamente pobre, era pobre, pero gozaba de los elementos de buen gobierno, como explico en el texto, que son necesarios para atraer la inversión extranjera, es decir, las garantías a la repatriación, el respeto a los contratos, la separación de poderes, un poder ejecutivo no intrusivo, es decir, una facilidad para realizar los negocios en el país. España los tenía. Pero España además tenía unos precios relativos inferiores a los países del entorno, con la excepción de Portugal. Y me estoy refiriendo a los países de la entonces Comunidad Económica Europea. España en el 59 no había iniciado las negociaciones para empezar a aproximarse a la Unión Europea, entre otras cosas porque ésta se acaba de crear y porque España todavía tenía un estatus de relativamente apestado, consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya se anunciaba como país que se iba a integrar en el resto de Europa, porque hemos sido Europa desde hace muchos siglos, lo seguimos siendo, y sea lo que pase con la Unión Europea, seguiremos siendo Europa, a no confundir una cosa con otra. ¿Qué hicieron los empresarios extranjeros? Darse cuenta de que si en un futuro España se iba a entrar a Europa, los costes de fabricación en España eran tan bajos, por comparación con los de Francia, Italia, Alemania o la República Federal de Alemania, que es lo que había entonces, y los países del Benelux, que resultaba muy favorable fabricar aquí para vender allí, sobre todo pensando en que los aranceles iban a caer. Véase la pregunta anterior y la respuesta que os he dado. ¿Esto qué significa? Pues que hubo un chorreo incesante, una avalancha de inversión extranjera directa que generó tal cantidad de riqueza en España que constituyó no solo la inversión extranjera directa, hubo otras patas que tampoco podemos explicar aquí, pero básicamente eso generó lo que se ha llamado entonces el milagro español. ¿Se hubiera podido constituir ese mismo milagro español sin la inversión extranjera directa? Rotundamente no, porque carecíamos de los capitales necesarios, del know-how, es decir, de la formación de capital humano y técnico necesario y del conocimiento de los mercados internacionales preciso, como para haber montado con nuestros propios recursos lo que montaron los extranjeros viniendo a España. Cifra: el 80% de la enormidad de las exportaciones españolas actuales lo realizan empresas que proceden de esas inversiones extranjeras directas que se produjeron desde 1959, pero sí 61 y sobre todo 63, hasta mucho más tarde. ¿Por qué ha cesado ese flujo de inversión extranjera directa y de hecho está revertido? Es decir, ahora las cifras de inversión española en el exterior superan a las de inversión extranjera directa en España. Pues es muy fácil, porque nos hemos hecho ricos. Afortunadamente nos hemos hecho ricos. Y me diréis, hombre, pero nos hemos quedado sin inversión extranjera directa. Perdón, el objetivo no es atraer inversión extranjera, el objetivo es mejorar las condiciones de la población. Y eso se ha conseguido como consecuencia de esa inversión extranjera directa. Ese flujo, que es incesante en todo el mundo, ahora va dirigido a aquellos países que se encuentran en una posición relativa de pobreza por comparación a nosotros. Comentábamos durante la conversación anterior que las inversiones que vinieron a España en materia, por ejemplo, de automoción, cuando los países miembros del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Europea, se integraron en la globalización como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética a partir de 1991, las inversiones extranjeras directas en automoción fueron hacia allí. ¿Por qué? Porque tenían el know-how, la organización económica y sobre todo los conocimientos y los precios relativos muy bajos que en su día habíamos tenido nosotros. Es decir, ese fenómeno va beneficiando a todo el mundo de manera sucesiva y va dejando detrás no la tierra quemada, sino países más ricos. Desde una empresa de un país hasta otro país en el que se constituye otra empresa para generar riqueza en todo el entorno que opera. Eso es globalización, junto con el comercio internacional, como es lógico. Y otra cosa es el globalismo, que es un concepto genérico y buenista auspiciado por la Organización de Naciones Unidas. ¿Eso qué significa? ¿Qué subyace a ese fenómeno?
Pues es una hipótesis de trabajo un tanto peculiar. Como las empresas multinacionales gobiernan el mundo, lo que es falso evidentemente, tiene que haber un poder global que contrarreste el poder de las multinacionales. Vamos a ver, las multinacionales no gobiernan nada. Las multinacionales gobiernan sus propios recursos y a veces los pierden. ¿O es que nos hemos pensado que las multinacionales que desaparecen de la lista Fortune de una manera incesante porque algunas de ellas han quebrado y otras no han sabido gestionar y otras más pujantes han venido? Es decir, la tarta se mueve constantemente, la tarta crece y además los actores cambian. O sea, que la globalización funciona, pero el globalismo no es sino un intento de imponer un corsé político multinacional desde la propia Organización de Naciones Unidas, y eso es el globalismo. Es decir, vamos a actuar globalmente para contrarrestar los efectos globales de las multinacionales. No, mire usted lo que quiere es imponer un corsé carísimo a todos los países miembros de Naciones Unidas, paréntesis, que lo paguen unos pocos para que todos ellos operen dentro de las Naciones Unidas, cierro el paréntesis, donde hay un país, un voto, lo cual no tiene ningún sentido ni económico, ni histórico, ni filosófico, porque los países que tienen 200.000 habitantes no deberían poder tener el mismo poder de voto que tienen los Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Arabia Saudita, Brasil. No deberían poder. Y sin embargo lo tienen al objeto de imponer decisiones de carácter filosófico que ellos creen que es superior. Pero la filosofía de Naciones Unidas, como le explico detalladamente en el libro, no es una filosofía superior, es una filosofía intrusiva, es una filosofía invasiva que no hace sino obstaculizar el funcionamiento de cada uno de los países gestionando los recursos que le llegan a través de la globalización. No necesitamos el corsé de Naciones Unidas, que es un organismo, a mi juicio, anticuado, redundante y sobre todo innecesario.